estaba en la clase. Así que vamos a ver, para poder llegar al ABS, lo primero que se ha tratado de hacer es compensar la frenada entre la parte delantera y la parte trasera, porque ese era el problema que teníamos nosotros, ¿sí? Que adelante, por la diferencia de peso, ¿qué pasaba? Que frenaba distinto. Así que vamos a ver cómo han tratado de resolver este inconveniente, ¿sí? Con el regulador de frenada trasera. Normalmente hay 4 sistemas distintos, o 5, y acá vamos a ver una pequeña explicación de cuáles son los sistemas y cómo hacen para funcionar en este video, ¿sí? Se los voy a compartir ahí para que lo puedan ver, ¿sí? Y lo vamos parando, cualquier duda que tengan me avisan y se lo voy explicando. Influencia del reparto de pesos en la elección del regulador de frenada trasera. Un limitador fijo puede ser una opción suficiente en automóviles deportivos con poca alteración de peso delante con respecto a atrás, como en el caso de este descapotable que nos ocupa. Si hablamos ahora de un automóvil de turismo con 5 plazas y un buen maletero, es una opción más interesante un limitador variable, que en función de la altura de la suspensión trasera determina la adherencia de estas ruedas y en consecuencia la presión de llegada de frenos. Bueno, en este caso, al ser con suspensión hidroneumática, la información de la adherencia trasera es por la presión de la suspensión. El compensador de frenada nos puede ser útil en automóviles con mucho peso permanente sobre el eje trasero, como sería el caso de este coupé con el motor colgado por detrás del eje. Ahí está una de las preguntas tuyas, Carlos, que siempre preguntaste. ¿Y qué pasa si el motor está atrás? ¿Te acordás cuando preguntabas eso? Bueno, sí, para pregunté eso, por el Fiat 600. bueno, sí, en el caso del Fiat 600 no, pero vamos al caso de un auto de ahora, un Porsche o cualquier tipo de auto que tenga el motor en la parte trasera. ¿Sí? O sea, en el Fiat 600 no teníamos mucho problema, porque primero, que la velocidad que desarrollaba era muy poca. Segundo, que el freno que tenía era a tambor o campana en las 4 ruedas, entonces no querían una frenada en un auto muy de ciudad, un auto muy básico. Estamos hablando de ahora, de vehículos de ahora que tienen otra capacidad de aceleración, otra cosa. Ahí tenés un caso puntual, ¿ves? Los 2 anteriores, el motor está en la parte delantera. En el tercer caso que te estoy mostrando acá, el motor está en la parte trasera. Y el compensador variable, que aúna el limitador variable y el compensador, va a ser una opción interesante cuando tenemos un automóvil con 5 plazas, un gran maletero con importantes variaciones de peso en el eje trasero, como es el caso de este coupé monovolumen. La información de la variabilidad de la actuación del limitador se hace a través de la altura de la carrocería. Como en este caso las suspensiones por muelles, es directamente esta información la que permite seleccionar la llegada de presión a las ruedas traseras. Todo esto es historia. Con la aparición del ABS y el regulador electrónico de frenada trasera, desaparece. Y el control lo hace directamente el ABS. Ahí tienen un ejemplo, ¿sí? De lo que estábamos hablando de la parte de compensación de freno. ¿Qué pasó? Ponen ejemplo un auto coupé, ¿sí? En lo cual la coupé, ¿qué es? Normalmente no lleva mucho peso atrás, siempre es para 2 personas. La parte trasera en sí es muy chiquita, no es que no pueda ir gente, pero bueno, tiene otra prestación, es un auto deportivo. Después tiene el auto familiar, si quieren, un auto de 4 puertas que tenga una capacidad de plaza. ¿Cómo va a compensar cómo va a ir compensando la frenada trasera
tiene que determinar si lleva peso o no tiene peso atrás. La forma que le han encontrado en el desarrollo fue que si tengo peso atrás, el auto cambia la altura. ¿Por qué? Porque baja, ¿no? Si yo voy yo solo sentado dentro del auto, por más que sea de 4 personas, el auto tiene una altura. Ahora, si en el asiento trasero suben 3 personas y encima le pongo algo en el baúl, ¿qué va a pasar con el auto? Va a bajar Va a más. bajar, pura y exclusivamente por el peso. Al bajar, ¿qué entiende el auto? Que tiene más peso. Entonces, como tiene más peso, dice, tengo que frenar más. Así que ahora vamos a ver vamos a buscar acá como para poder compartirles otra pantalla, ¿no? De cómo arranca el sistema, porque yo le di la segunda pantalla. Así que ahora... Vamos a ver los 4 tipos de reguladores de frenada trasera. Ahí está. Ahora vamos a ver los tipos especificados directamente en la, ¿cómo se llama? En lo que vendría a ser el vehículo. Así que les voy a volver a compartir la pantalla para que entiendan, porque yo me digo que les conté el final, ¿sí? Entonces, para no contarles el final, vamos a ver si arrancamos del principio. Miren esto ahora. Vamos a ver los 4 tipos de reguladores de frenada trasera. Limitador o limitador fijo. Como su nombre indica, permite que la presión trasera y delantera aumente por igual hasta un valor predeterminado, en este caso el 40%. A partir de ahí corta y atrás no aumenta más. Muy bien. ¿Qué dice el limitador? Que es fijo, ya está delimitado por un componente, ¿sí? Que está acá, que ya sabe que si adelante empieza a aumentar hasta un 100%, la parte trasera nunca va a superar el 40%. Si adelante hay un 10%, la parte de atrás va a tener el 40% de ese 10%. O sea, siempre va a frenar la parte trasera un 40% que con respecto a la parte delantera. ¿Se entiende? Sí. Muy bien, seguimos. Eso es un limitador de frenada trasera fija. Limitador de frenada trasera variable. Este punto de inflexión de la variación viene dado por la altura de la carrocería, que determina el peso que soportan las ruedas traseras. En este caso, atrás la presión que puede llegar es del 40 al 80% del que tienen las ruedas delanteras, en función de la carga transportada por el automóvil. Muy bien, vamos a hacer de cuenta que el auto está solamente con el conductor, adelante va a frenar el 100% y atrás va a tener el 40%. ¿Por qué? Porque cuando frene en la parte delantera, ¿qué va a hacer? Va a bajar la trompa del auto y la parte trasera se va a levantar. En ese momento, como es por control de altura, va a decir, listo, no frenes más atrás porque si no las ruedas traseras se van a bloquear. Y tiene la capacidad de hasta frenar, hasta tener la presión de freno del 80% de la parte delantera. Cuando el vehículo esté cargado o el vehículo vaya a marcha atrás, que yo quiera ir para atrás y frene, en vez de el peso irse para adelante, se va a ir para atrás. Por ende, la parte trasera del vehículo va a bajar. Compensador de frenada trasera. En este caso, es la presión sobre el freno la que determina la variación. Hasta un valor predeterminado, en este caso 25%, la presión delante y atrás es igual. A partir de ese punto de inflexión, detrás aumenta un 25% de lo que aumente en el eje delantero. En este caso va directamente relacionado a la presión de frenada de adelante. Empiezo a frenar, ¿sí? Y siempre va a frenar, ni bien empiezo el 25%. A medida que aumente la presión en el circuito delantero, atrás va a aumentar
un 25% más de lo que va aumentando en el circuito delantero. Compensador de frenada trasera variable. Consiste en combinar limitador variable y un compensador. El punto de limitación variable depende del peso transportado medido por la altura de la carrocería. En este caso va de 25 a 60%. Y a partir de este punto de limitación variable aumenta atrás en función de la presión de frenada un 25% de lo que lo haga en el eje delantero. Ahí tienen todos los sistemas impuestos o cómo fueron fabricados y cómo se fue pensando para que el auto no derrape las ruedas traseras. ¿Se entiende o alguna pregunta tienen? No, está bien. Está bien. Bueno, esa es la parte. Una vez que salimos de todo esto, vieron lo que vieron primero, ¿no? Que era que según el tipo de auto es el limitador o el corrector que voy a usar para poder regular la presión trasera. ¿Dónde dejamos de actuar con todo esto? Cuando llegamos a los sistemas nuevos. En el sistema nuevo sacamos estas válvulas que van en base a la presión o en base a la altura del vehículo o el tipo de vehículo. No pensamos más en eso. ¿Cómo lo suplantamos? Por gestión electrónica, por el comando de sensores. Eso fue lo que vieron ayer en el ABS. O sea, ¿qué sería el ABS? El ABS, si yo lo que no quiero es que se bloquee la rueda, lo primero que tengo que entender, ¿por qué se bloquea la rueda? Cuando freno, ¿por qué se bloquea la rueda? Porque frena, profesor. Está bien, pero yo quiero que frene, no que se bloquee. ¿Por qué se bloquea? ¿Cuándo se bloquea una rueda? No, no sé, profesor. Cuando ejerzo demasiada presión. Cuanto más fuerte frene, no se bloquea, viene directamente ligado de la presión, relacionado en sí, a la presión que yo estoy ejerciendo o a la presión que está ejerciendo el cilindro principal en el freno. ¿Se entiende hasta ahí o no? Sí. O sea, si yo ejerzo mucha presión en el cilindro principal, ¿qué va a pasar? Se va a bloquear la rueda. ¿Por qué? Porque no permito que la rueda mantenga la adherencia. Sí. ¿Se entiende o no? Sí, y eso pasa con los sistemas de los frenos viejos. ¿Puede ser? En el freno convencional, exactamente. Para Sí. subsanar este problema, el ABS lo que es un regulador de presión de frenado. ¿Cómo va a ser para regular la presión? Lo que quiere evitar es que la rueda pierda adherencia, o sea, se bloquee o patine. Para evitar eso, ¿qué le va a poner? Lo que vieron en la clase de ayer. Le va a poner un sensor. ¿Qué va a hacer el sensor? El sensor va a medir a qué velocidad está girando cada una de las ruedas. Si yo aplico presión en el freno y una rueda cambia esa velocidad o varía, ¿sí? O sea que gira menos que cualquiera de las otras, a esa rueda la central electrónica le va a sacar presión al freno. Entonces va a equiparar el giro. ¿Me va entendiendo? Por más que yo ejerza presión, porque quiero que el auto frene rápido. La parte de electrónica lo que hace es limitar la presión de freno e ir repartiéndola en base a la adherencia de la rueda. ¿Cómo puede saber si la rueda tiene adherencia o no tiene adherencia? Lo sabe porque tiene un sensor o alguien que está mirando y está contando a qué velocidad está girando cada una de las ruedas.
Con ese sistema ya los vehículos nuevos no tienen válvula limitadora de freno trasera. Tiene el sistema nuevo que se llama ABS. Ahora, si quieren, podemos volver a buscar ABS. Pongo acá, abro una pestaña nueva, ¿sí? Y voy a poner en Google cómo funciona un freno ABS. ¿Sí? Y ahí me tiene que aparecer. Muy bien. Así que ahí lo vamos a abrir, lo está cargando. Ahí está. Ahora lo voy a bajar. ¿Sí? Les voy a compartir la pantalla y vamos a arrancar más básico. ¿Sí? ¿Lo están viendo ahí o no? Sí. Bueno, tecnología. ¿Sí? Este, el avance, sí o sí, es tecnológico. Se ha tratado de suplantar las partes mecánicas o electromecánicas, o si quieren ustedes, mecánicas hidráulicas como el sistema de freno, le han puesto para controlarlo, le han puesto electrónica. ¿Qué es el sistema de freno ABS? El sistema antibloqueo de freno. ¿Por qué tiene una S? Porque esto está escrito en inglés, por eso son las siglas. Es un sistema de frenado que evita que las ruedas se bloqueen y patinen cuando están frenando. ¿Qué hace con esto? Hacer que la desaceleración o la frenada, aparte de ser más estable en lo que vendría a ser la conducción, que no se vaya para ningún lado, frene más rápido, o sea, se detenga más rápido. ¿Qué quiere decir? Las siglas son Anti-Blocker System, ¿no? Por eso digo que estaba en inglés. El sistema de bloqueo de freno es lo que significa ABS. Siempre lo tenemos en el, ¿cómo se llama? Escrito las siglas, no sé por qué vienen en inglés, pero bueno, están así. Fue diseñado para ayudar al que conduce, ¿sí? A lograr, por más que esté frenado, que pueda direccionar el vehículo. O sea, que pueda doblar hacia un lado, doblar hacia el otro, por más que las ruedas estén frenadas. Cuando yo tenía un auto normal y le clavaba el freno, si yo quería doblar, como la rueda está bloqueada, no tiene la capacidad de desviar el auto. Acá tienen un dibujito, ¿no? ¿Qué es lo que hace, no? Sin ABS, si yo quisiera hacer la maniobra de arriba, el auto como viene con las gomas bloqueadas, ¿sí? Chocaría al auto de adelante o chocaría al obstáculo. Con ABS, lo que me permite es que yo, por más que esté frenando, que pueda doblar el auto y esquivar el obstáculo que tenemos acá. Esta es una de las grandes ventajas que tiene el ABS. En cada rueda que tenga el vehículo se va a encontrar un sensor que va a contar las revoluciones o la velocidad o régimen al cual está girando la rueda. ¿Dónde va conectado esto? A un calculador, o lo que ustedes pueden llegar a conocer como la computadora del auto. Pero no la computadora que maneja la función del motor, sino la computadora que está directamente conectada para gestionar el freno. Así que va a tener un calculador. ¿Sí? Esto va a ser el calculador del ABS. Esto es lo que van a encontrar ustedes. ¿En dónde? Fíjense en que acá, ¿cuántos caños ven ustedes? ¿Cuántos caños de Yo conexión? veo, ¿Esos según tubitos? veo, pues,
Estos tubitos, sí. Estos tubitos son los caños de freno. ¿Cuántos ven? ¿Cuántas Ah, conexiones ven? ok. 5, no sé si tengo mala luz. Miren, yo les voy a contar. 1, 2, 3, Sí, 4, 5, 6. 6. 6. 6, bien. En la bomba del Peugeot 504, ¿se acuerdan cómo eran los circuitos? ¿Cómo tenía la bomba principal o la bomba de freno? ¿Cómo estaba dividido? ¿De un solo caño iba a las 4 ruedas o cómo podía estar dividido? No me acuerdo. Bueno, dijimos que para poder, vamos a repasarlo entonces. Normalmente los autos actuales tienen doble circuito de freno, en lo cual tiene la bomba tiene dos elementos adentro, que pueden estar repartidos de esta forma. Uno para la parte delantera y otro para la parte trasera, el caso del Peugeot 504, o puede llegar a estar puesto en cruz, o sea que un circuito era para la rueda delantera derecha y uno para la rueda trasera izquierda, y el otro circuito era para la rueda delantera izquierda y la trasera derecha. Acá no quiero comandar de a dos cuando le pongo a veces, quiero comandar rueda por rueda. Por ende, van a tener las dos primeras conexiones, que esta es una y la otra es esta. A ver si lo puedo dibujar. Ah, no me permite dibujar acá. Ah, sí que me permite. A ver, está para dibujar. Ahí está. Acá tienen una y acá tienen otro tubito, como dijo ahí Gaby. Ahí entra la presión del cilindro maestro, el cilindro principal, que es la bomba de freno. Cada vez que el conductor acciona el freno, ¿sí?, lo que va a hacer, va a mandar la presión con estas dos conexiones. Va a entrar a este conjunto, que es el conjunto de freno ABS. De acá, la parte de atrás de todo, esta parte redonda que tienen ahí, es el motor de recirculación de lo que vendría a ser el freno, ¿no? Y esta parte que está acá viene a ser lo que vendría a ser el calculador de freno, ¿sí? Entonces, cada una de estas salidas, que acá hay 4, va a ir conectada a cada una de las ruedas de forma individual. ¿Qué va a hacer? Como esta parte va a recibir la información de cómo gira cada una de las ruedas, le va a indicar internamente esta bomba, que es la que levanta la presión, va a ir variando la presión en cada una de las salidas. ¿Para qué? Para que ninguna de las cubiertas o de las ruedas que están adheridas al piso tenga una diferencia de velocidad en el giro. ¿Se va entendiendo ahí ahora o no? Sí, va queriendo. Va queriendo, muy bien. Esto, tomen su tiempo, miren que esto no se aprende de la noche a la mañana, y menos de la forma que lo estamos haciendo, que es una forma virtual. Por eso yo trato de mostrarles un video y tratar de explicárselo, y ustedes lo que no entiendan me lo tienen que decir. Entonces, de esa forma, yo lo que puedo es tratar de buscarle otra forma de explicarlo, ¿sí? Acá tienen la imagen de las ruedas, ¿sí? Lo que habíamos dicho es que teníamos el conjunto de electroválvulas y todo. El ABS actúa automáticamente, sin que el conductor tenga que levantar el pie del freno, ¿sí? O el conductor tratar de ver, a ver cómo hace para poder lograr tener el pie tan livianito para que el auto no se bloquee. Los sistemas comúnmente usados en los vehículos actuales, ¿sí?, realizan una operación de aumentar y disminuir la presión de freno para que no se bloquee,
entre 15 a 18 veces por segundo. Así que en lo que nosotros decimos 21, la presión de freno puede variar hasta 15 veces como mínimo en una frenada. Por ese motivo se optimiza la presión. ¿Por qué? Porque si yo le doy aprieto el freno de golpe, lo primero que tiende a hacer la rueda es a bloquearse. En cambio, con este sistema de gestión electrónica que tiene, como va a detectar, está detectando que se quiere bloquear, automáticamente libera el freno y lo vuelve a apretar, libera el freno y lo vuelve a apretar. Entonces va frenando. Ustedes no sienten en el auto que vienen así, sacudiéndose para todos lados. Pero la rueda está ejerciendo y liberando, o sea, dándole presión, sacándole presión, dándole presión, sacándole presión permanentemente del sistema. Sobre el pavimento húmedo, el sistema permite que el agua drene de las estrías y no forme la cuña de agua y como consecuencia no patine. El sistema completo de antibloqueo está vigilado por el dispositivo de mando, que es el que vimos en el video ayer. ¿Se acuerdan cuando decía si se prende la luz de advertencia es algo que no está funcionando dentro del circuito? Entonces lo anula directamente y lo deja con freno mecánico, normal, como lo teníamos. No te quedás sin freno. ¿Te va entendiendo? Sí. Bueno, para que se active el ABS realmente y cumpla con la función, lo que tengo que hacer es pisar el pedal de freno a fondo. Si alguno tiene vehículo y tiene un auto con ABS, la mejor forma de comprobar que el ABS funcione es subir al auto, empezar a andar en el auto a una velocidad prudencial, no una velocidad fuerte. Antes de apretar bruscamente el freno, mirar para atrás, que no venga nadie atrás tuyo para que no te choque. Y si frenás de golpe, vas a notar que en el pie te rebota, hace como un ruido y te levanta el pie. Eso es indicativo de que el ABS está funcionando. Y encima las ruedas no se van a bloquear. El auto se va a detener sin que la rueda se bloquee. Esa es la forma de probar el ABS si uno tiene la duda de que funciona o no funciona, teniendo las precauciones que yo les digo. ¿Se entendió o no? Sí, sí, se entendió. Vale. Ventajas de los frenos con ABS. El proceso instantáneo de regulación garantiza una mejor forma de manejar, una mejor estabilidad o todo lo que vos quieras hacer, que el auto lo haga. Si quiero frenar en una curva, ¿sí? Por más que no tenga, que recién empiece a manejar y todo, es mucho más confiable y me permite que yo pueda manejar mejor el auto. Acá hay un pequeño videíto, así que vamos a prueba, cómo hacen la prueba, ¿sí? Y como se llama, se van a dar cuenta de la ventaja que va a tener todo esto con relación a lo que no era antes. Vía libre en la autopista. Todo parece discurrir perfectamente, pero de repente un atasco en una curva. El conductor frena a fondo e intenta desviarse. Pero el vehículo no responde a los movimientos del volante. Sin ABS, las ruedas se bloquean y el coche ya no es controlable. Una vez que se bloqueó la rueda, por más que yo tenga